Mis padres me dijeron que podía unirme a las vacaciones familiares si pagaba mi propio camino. Yo les dije que no, gracias. Entonces recibí una notificación. Mi tarjeta ya había sido cargada por sus vuelos, hoteles y paquetes de spa. Simplemente abrí mi aplicación, hice clic en disputar todo y congelé la tarjeta. En la puerta de embarque, mi hermano me envió un mensaje de texto. Nos están negando los billetes. ¿Qué hiciste?, pregunté. Le respondí. Lo que dijiste, pago mi propio camino. Al día siguiente irrumpieron en mi casa. Cuando mis padres me dijeron que iban a Hawái y que yo también podía ir si pagaba por todo yo misma, no discutí. Solo sonreí y dije, no, gracias. Imaginé que volverían con algunos recuerdos cursis, tal vez 1 o 2 quemaduras solares, y yo seguiría con mi vida como de costumbre. No esperaba que intentaran llevarme financieramente. De todos modos, fue una semana antes de su partida cuando tuve la primera pista de que algo andaba mal. Estaba revisando la aplicación de mi tarjeta de crédito para asegurarme de tener suficiente crédito disponible para la compra de equipo de negocios. Fue entonces cuando lo vi. Cargos por valor de $11,500, billetes de avión, un complejo turístico frente a la playa en Maui, paquetes de spa, reservas anticipadas para cenas elegantes y algún complemento de excursión romántica que claramente no era para mí. Pensé que era algún intento de fraude hasta que vi la confirmación por correo electrónico vinculada a mi nombre y dirección. Llamé al resort. Mis padres habían reservado un viaje de lujo para ellos, mi hermana y su novio, todo a mi nombre y con mi tarjeta. Sabían que no habría aceptado si me hubieran preguntado. Supongo que pensaron que podrían presentarlo como un malentendido después del hecho. O tal vez no pensaron que me daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde para hacer algo. Lo que no contaron fue que no estaba de humor para que me manipularan. Ni siquiera los llamé. Simplemente abrí la aplicación y hice clic en disputar todo. Luego llamé a la compañía de la tarjeta, expliqué todo y pedí que bloquearan y reemplazaran la tarjeta. Todo me llevó unos 15 minutos. Estaba saliendo de mi oficina cuando mi teléfono zumbó. Apareció un mensaje de texto de mi hermano, quien ni siquiera estaba invitado al viaje, por cierto, probablemente porque está demasiado arruinado para impresionar a nadie. Se niegan a darnos nuestros billetes. ¿Qué hiciste? Simplemente le escribí. ¿Qué me dijiste que hiciera? Estoy pagando por mí misma. Aparentemente, a la aerolínea no le sentó bien que la tarjeta fuera marcada por fraude y la reserva fuera cancelada a mitad del registro. No volví a saber de ellos hasta el día siguiente alrededor de las 9 a.m. Escuché a alguien golpeando mi puerta. Eran mis padres, mi hermana y su novio. No estaban bronceados y relajados. Parecían furiosos y avergonzados. Ni siquiera esperaron a que los invitara a pasar. Simplemente me empujaron, gritándose unos a otros, exigiendo saber cómo pude hacerles esto. El novio de mi hermana estuvo callado al principio, un poco aturdido. Le habían dicho que yo me había ofrecido a pagar el viaje. No tenían el dinero para cubrirlo. Llevaban semanas promocionando la idea de unas vacaciones familiares para él. Y ahora parecían mentirosos y gorrones porque lo eran. Les pregunté directamente por qué pensaban que podían simplemente tomar todo lo que tenía. $500 no son solo dinero para vacaciones para mí. Es todo. Les había dado acceso a una tarjeta secundaria para emergencias reales, no para vivir una fantasía en Maui. Intentaron presentarlo como una inversión en el futuro, que yo debería estar feliz de ayudar a la familia, especialmente porque estaban tratando de impresionar a alguien que pronto podría ser parte de ella. Esa parte me pareció extraña. El novio de mi hermana apenas me conocía, pero aparentemente ya se suponía que debía financiar su aprobación. Cuando se dieron cuenta de que no me movería, salieron furiosos. Mi madre gritó algo sobre lo humillada que estaría cuando la gente se enterara de que no habían ido al viaje. Mi padre murmuró algo sobre hijos ingratos. Mi hermana ni siquiera me miró, pero ese no fue el final. Ese fue solo el comienzo. Realmente pensé que me dejarían en paz después de esa escena en mi sala de estar, que una vez que se dieran cuenta de que el viaje no iba a suceder y el dinero no iba a reaparecer mágicamente, se irían a enojar y a rumiar en privado. Pero esta era mi familia,
La lógica no significaba mucho para ellos. Comenzó en silencio. Algunos correos electrónicos de proveedores preguntando si mi madre todavía se encargaba de la facturación. Eso era extraño porque no había tocado nada en días. Inicié sesión en mis sistemas de negocio y vi que su cuenta todavía estaba activa, fisgoneando, sin cambiar nada, solo observando. Me había estado ayudando con cosas administrativas durante aproximadamente un año. Le pagaba $200 al mes para que manejara correos electrónicos, facturación y algunos seguimientos con clientes. Era principalmente trabajo de relleno, pero a ella le encantaba decirle a la gente que estaba administrando parte de mi empresa. La hacía sentir importante, y pensé, ¿por qué no? Me ahorraba tiempo, y ella se mantenía fuera de mi camino. Pero ahora, después de lo que hicieron, ya no iba a ser amable. Le revoqué el acceso esa noche, cambié contraseñas, bloqueé cuentas, notifiqué a los clientes directamente. A la mañana siguiente, dejó una serie de mensajes de voz que iban desde confundidos hasta furiosos. Luego envió un largo correo electrónico sobre cómo la había despojado de su dignidad y que estaba dejando que el dinero arruinara a nuestra familia. Ni una mención de los fondos robados para las vacaciones, ni una disculpa. Luego apareció mi padre. Sin llamar, simplemente tocó el timbre, con los brazos cruzados, esperando como si yo le debiera algo. Entró como si fuera el dueño del lugar. Se sentó y comenzó a hablar de cómo esta familia siempre permanecía unida. Dijo que yo estaba llevando las cosas demasiado lejos, que no creían que realmente fuera a disputar los cargos, y ahora estaban avergonzados delante del novio de mi hermana. No dije mucho hasta que sacó a relucir el dinero, que estaban pasando por un mal momento y solo querían darle a la familia algo para sonreír. Me reí. No pude evitarlo. Once, $500 para paquetes de spa, habitaciones de lujo y vistas al mar. No era exactamente un presupuesto para sonreír. Le dije que sabía lo que realmente estaban haciendo, que las vacaciones no eran solo para relajarse. Era una actuación. Estaban tratando de convencer a Liam, el novio de mi hermana, de que éramos una familia perfecta y económicamente cómoda, que si se casaba con ella, se casaba con la estabilidad, y que tal vez se sentiría obligado a ayudarlos, apoyarlos, mantenerlos como yo lo había estado haciendo discretamente durante años. Mi padre ni siquiera discutió, simplemente se quedó en silencio y se fue. Fue entonces cuando supe que tenía que hablar con Liam. Me puse en contacto con él, le dije que teníamos que hablar, solo nosotros dos. Sin dramas, sin presiones. Nos reunimos en una cafetería tranquila cerca de su casa. Le conté todo sobre el dinero, el viaje, la verdadera razón detrás de todo, que usaron mi nombre, mi tarjeta, e intentaron hacerme pasar por una hermana generosa para encubrir su desesperación, que nunca tuvieron la intención de devolverme el dinero. No se enojó. Ni siquiera parecía sorprendido. Simplemente se sentó allí, asintió lentamente y me agradeció por ser honesta. Dijo que se había estado preguntando por qué todo se sentía tan teatral últimamente, como si le estuvieran vendiendo algo. Una semana después, me llamó de la nada. Dijo que apreciaba lo que hice y que había estado pensando. Tenía un negocio secundario, nada ostentoso, pero estaba despegando rápido, demasiado rápido para que él lo manejara solo. Necesitaba a alguien que pudiera organizar el caos, alguien que pudiera convertir un lío creciente en algo estable. Pensó que yo era esa mujer. No me comprometí de inmediato, pero sentí curiosidad. Nos reunimos de nuevo y me explicó los números, las proyecciones, los clientes que tenía en fila. No era una estafa ni un favor. Era real, una sociedad. Le dije que lo pensaría, pero en mi cabeza ya sabía que estaba dentro. Solo necesitaba atar un cabo suelto más antes de embarcarme en algo nuevo. Porque la vieja vida, financiando en silencio las ilusiones de mi familia, mientras dirigía un pequeño negocio que ya ni siquiera disfrutaba, esa parte había terminado. Algo más grande se avecinaba. Podía sentirlo. Una vez que decidí alejarme de mi pequeña empresa y aceptar la oferta de Liam, empecé a moverme de manera diferente. En silencio, concentrada. No anuncié nada, no publiqué en línea, ni siquiera se lo conté a amigos cercanos. Cuanta menos gente supiera,
menos posibilidades había de que saliera mal. El alquiler del almacén terminaba de todos modos. Dejé de aceptar nuevos contratos y empecé a vender equipos. Sin un cierre dramático, solo una reducción tranquila. No le debía explicaciones a nadie, y no estaba de humor para ofrecerlas. Pero incluso en silencio, mi familia supo que algo había cambiado. Empezó con mi hermana. Envió un correo electrónico cuidadosamente redactado, más parecido a una carta de terapia que a otra cosa, diciendo que entendía que estaba molesta y que respetaba mis límites. Luego añadió lo estresada que había estado mi madre, cómo mi padre apenas comía, cómo la casa se sentía fría. Dijo que todos estaban tratando de hacer algo agradable por una vez y que salió mal. No mencionó el dinero robado ni una sola vez. Lo leí y no respondí. Fue entonces cuando su tono cambió. El siguiente correo electrónico fue más corto, más cortante. Dijo que ya había dejado claro mi punto y que ahora solo estaba siendo cruel, que los había avergonzado delante de Liam, que había humillado a nuestros padres, y que si pensaba que podía simplemente marcharme después de todo lo que hicieron por mí, estaba delirando. Esa parte se me quedó grabada. Todo lo que hicieron por mí. Supongo que en su mente, alojarme y alimentarme de niña venía con intereses. Lo dejé sin leer. Un día después, mi madre llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz. 5 minutos de divagaciones que comenzaron llorosas y terminaron enojadas, el guión habitual. Yo estaba rompiendo la familia. Estaba dejando que el dinero me cambiara. Los estaba empujando a la pobreza. Luego mencionó el negocio. Dijo que notó que su acceso estaba cortado. Lo llamó una reacción exagerada, como si quitar miles de mi tarjeta e intentar manipular a un extraño para que apoyara su jubilación fuera solo una conversación incómoda en la cena. A ese mensaje de voz le siguió uno de mi padre. Él se saltó la culpa y fue directamente a la rabia. Dijo que había perdido el contrato de consultoría. Aparentemente, alguien lo había descubierto facturando horas que nunca trabajó. Me culpó por iniciar la reacción en cadena. Dijo que lo hice quedar mal, que no podía lograr nada ahora debido al desastre que yo había provocado, como si algo de esto fuera mi culpa. Luego llegó el momento en que supe que estaban en espiral. Me enviaron un correo electrónico conjunto esta vez con una oferta para empezar a pagarme las vacaciones. $100 al mes. Miré el mensaje, pensando que debía ser una broma. A ese ritmo, recuperaría mi dinero en algún momento de la década de 2030, y querían que lo acordara por escrito, probablemente para poder usarlo como palanca más tarde y decir que había aceptado los términos. Respondí con exactamente una frase: no, y eso fue todo. Después de eso, se volvió personal. Mi hermana me acusó de sabotear su relación. Dijo que Liam se estaba alejando y que era mi culpa. Me dijo que lo usé para vengarme de la familia, que lo envenené con mentiras, lo hice dudar de ella, y ahora ella parecía patética frente a alguien con quien quería casarse. Esa acusación me hizo darme cuenta de algo. Ella no estaba enojada por la ruptura, estaba enojada por la exposición. Liam vio detrás del telón, y ahora ella ya no podía manipular las cosas. Llamé a Liam al día siguiente. No lo presioné, no le pedí detalles. Solo le dije que, pasara lo que pasara con mi hermana, apreciaba lo que hizo, por escucharme, por ser directo conmigo, por la oportunidad. Él me agradeció lo mismo. Esa noche, él terminó con ella, y fue entonces cuando todo explotó. Mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad. Llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, correos electrónicos, todos furiosos. Mi madre gritó que arruiné el futuro de mi hermana. Mi padre dijo que ya no era parte de la familia. Mi hermana dijo que esperaba que terminara arruinada y sola y que Liam solo me estaba usando. Dijeron que yo era una serpiente, una traidora, una deshonra. Dejaron claro que estaba muerta para ellos. Lo que no sabían era que yo acababa de asegurar mi futuro. Liam y yo estábamos finalizando los contratos para la nueva empresa. Mi parte sería sustancial, mucho más allá de lo que alguna vez gané con la pequeña empresa. Todavía no estaba nadando en dinero, pero estaba en camino.
Por una vez, podía respirar sin preguntarme qué rincón de mi vida intentarían controlar a continuación. Y los $11,500 que ya estaban en proceso de ser devueltos gracias a la disputa por fraude, ya no me quitaban el sueño. Había pasado años siendo el plan de respaldo para personas que nunca tuvieron uno propio. Ahora tendrían que arreglárselas sin mí. Después de que Liam rompió con mi hermana, todo el mundo de mi familia se desmoronó rápidamente. La ruptura tampoco fue silenciosa. Aparentemente, le había dicho a sus amigos que ya estaban buscando anillos, incluso insinuó una posible fiesta de compromiso. Estaba destrozada, no porque lo perdiera a él, sino porque perdió la imagen, el futuro que había construido en su cabeza. Publicó un mensaje dramático en las redes sociales, algo sobre traición, serpientes en la hierba, familia falsa. Nunca me nombró, pero todos en nuestro círculo podían deducirlo. Por primera vez, vi lo lejos que había llegado su manipulación. Amigos en común se acercaron tratando de obtener ambas versiones. Un par de ellos incluso se pusieron de su lado. Estuvo bien. No necesitaba defenderme ante nadie. Me enterré en el trabajo con la startup de Liam. Todo era real ahora. Contratos firmados, sistemas integrados, clientes a bordo, y los números, mejor de lo esperado. Proyectábamos casi $9,000 al mes para mí solo en el primer trimestre. Después de salir adelante con lo justo durante tanto tiempo, se sentía irreal. Entonces, de la nada, sucedió algo inesperado. Unas 3 semanas después de este nuevo capítulo, recibí una carta, una de verdad. Escrita a mano, entregada en mi buzón, sin remitente. Reconocí la letra de inmediato. Era del exmarido de mi hermana. No había hablado con él en años. El divorcio fue un desastre, y mi familia prácticamente lo excomulgó después. Nunca supe la historia completa, solo que no era adecuado para ella y que faltó al respeto a la familia. Frases clásicas, pero ahora aquí estaba él, escribiéndome. La carta era corta. Dijo que se había enterado de todo lo que había pasado a través de conocidos comunes. Dijo que no le sorprendía. Era el mismo patrón que experimentó cuando estuvo casado con mi hermana. Dijo que se fue antes de que pudieran dejarlo sin nada, y que lamentaba que yo no hubiera salido antes. Luego, al final, una frase extraña. Si alguna vez quieres algo sólido, llámame. Podría tener un asiento mejor para ti en mi mesa. Esa frase se me quedó grabada. Lo dudé durante un día. Luego lo llamé. Nos reunimos para almorzar. Un lugar neutral, sin presión. Le iba mejor de lo que esperaba. Se había vuelto a casar. Dirigía una empresa de logística especializada en el estado. Dijo que necesitaba a alguien perspicaz para gestionar una de las operaciones regionales, alguien que no se inmutara bajo presión ni se derrumbara cuando las cosas se pusieran tensas. Me dijo que había estado observando lo que había hecho desde la distancia. Dijo que respetaba cómo había manejado la situación familiar, especialmente la forma en que los había cortado sin drama. Había trabajado con personas como ellos antes. Sabía lo peligroso que podía ser cuando te convertías en su plan A, B y C. Luego me ofreció un puesto, mayor salario, más estabilidad, un futuro más grande. No fue fácil decirle adiós a la startup. Liam había sido bueno conmigo, pero lo hablamos. Le expliqué la oferta, el encaje a largo plazo, y cómo necesitaba tomar decisiones ahora pensando en mi cordura, no solo en el dinero. Él lo entendió, sin resentimientos. Incluso se ofreció a presentarme a inversores si alguna vez quería volver más tarde. Ese tipo de respeto. Hacía años que no sentía eso de nadie de mi familia. A finales de ese mes, cerré oficialmente mi pequeña empresa y me incorporé al nuevo puesto. Mi primer cheque de pago fue de poco menos de $9,000. Limpio, ganado, mío. Y por primera vez en mucho tiempo, mi cuenta bancaria no se sentía como una línea de supervivencia, se sentía como un punto de partida. No supe mucho de mi familia después de eso, excepto por un solo mensaje de mi madre que decía: «Espero que seas feliz». Nosotros no. Tenía razón. Yo lo era. Una vez que los primeros cheques de €9,000 llegaron a mi cuenta,
Comencé a entender lo diferente que podía sentirse la vida cuando no estabas calculando constantemente cuántos días de retraso podía tener un pago antes de que alguien se diera cuenta. Me mudé a un apartamento mejor, limpio, tranquilo, no lujoso, pero no tenía grifos que goteaban ni humo de cigarrillo incrustado en las paredes. Dejé de vivir como si estuviera a un electrodoméstico roto de la catástrofe. Nadie sabía que había cerrado mi negocio excepto Liam y algunos antiguos clientes. No publiqué sobre el nuevo trabajo. No compartí nada en línea. No me escondía. Simplemente no lo estaba anunciando. Había aprendido que las buenas noticias tenían una forma de volverse tóxicas cuando la gente equivocada se sentía excluida de ellas. Pero el silencio tiene una forma de llamar la atención. Y, efectivamente, empezó con un golpe en mi puerta. Era mi madre. No la había visto en persona desde el día en que irrumpieron en mi casa por las vacaciones canceladas. Ahora, aquí estaba ella, con un tupper de algo, como si fuéramos vecinos, no personas que habían roto lazos por 11.500 euros y años de manipulación. No preguntó si podía entrar, simplemente dijo que estaba preocupada por mí, que quería asegurarse de que estaba bien después de todo. No abrí la puerta más de una rendija. Le pregunté cómo encontró mi nueva dirección. Dijo algo vago sobre una lista de tarjetas de Navidad y nuestros recursos familiares compartidos, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Lo había encontrado a través de algún inicio de sesión antiguo compartido o había husmeado en el correo antes de que yo actualizara oficialmente todo. Cuando se dio cuenta de que no la iba a dejar entrar, su tono cambió. Dijo que se sentía mal que una hija cerrara la puerta a su madre de esta manera, que las familias perdonan. Le pregunté si tenía alguna intención de devolver el dinero que gastaron. Ella parpadeó como si la pregunta la sorprendiera. Luego dijo: «No se trataba del dinero, Juana. Tú lo hiciste sobre el dinero». Cerré la puerta. Esa misma noche, recibí una alerta de fraude del banco. Alguien había intentado restablecer la contraseña de una de mis cuentas corrientes comerciales más antiguas, una que no había tocado en más de un año. Todavía tenía unos cuantos cientos de dólares, lo suficiente para que alguien pensara que valía la pena intentarlo. El correo electrónico de recuperación en el intento, una dirección vinculada a mi padre. Congelé la cuenta, cambié todo de nuevo y presenté un informe. Sabía que no iría muy lejos legalmente, pero quería que quedara documentado. No era el dinero, era el mensaje. Estaban intentando volver a entrar de cualquier manera posible. No supe de ellos durante unos días. Luego mi hermana me envió un mensaje de texto. «Eres patética, huyendo de tu propia familia y escondiéndote detrás de otros hombres». Eso me hizo detenerme. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, intentando hurgar en la única herida que creía que todavía me dolía, que no era lo suficientemente fuerte para enfrentarlos, que había dejado que Liam y su exmarido me rescataran, que no podía avanzar sin ser el proyecto secundario de alguien. Era tan transparente. Habría sido divertido si no fuera tan cansino. No respondí, pero entonces sucedió algo inesperado. Una noche, alrededor de la medianoche, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto esas llamadas, pero algo me dijo que lo hiciera. Era mi hermano. Sonaba extraño, cansado, quizás borracho. No podía decirlo, no perdió el tiempo. «No toqué tus cuentas», dijo. Me senté. «Sé lo que están diciendo, que ayudé, que les di tu información». No lo hice. No sabía qué decir. No habíamos hablado en meses, ni siquiera se suponía que él estuviera involucrado en todo esto. Pero con mi familia, nadie estaba realmente al margen. «Están desesperados», dijo. «Han estado tratando de encontrar una manera de hacerte arreglarlo. Están diciendo que le debes a la familia por arruinarlo todo, por poner a Liam en nuestra contra, por cerrar la puerta a mamá». Le pregunté por qué me estaba diciendo esto. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: «Porque no te equivocas, Joe. Solo fuiste la primera». Luego colgó. Me quedé sentada mirando la pared durante mucho tiempo. No porque tuviera miedo, sino porque confirmaba lo que ya sabía. No iban a parar. No eran capaces de parar. No querían paz. Querían acceso. Y ahora que no lo tenían, se estaban desmoronando en todas direcciones. Pero yo ya no era el aterrizaje suave.
No más. La llamada de mi hermano me afectó más de lo que esperaba. Hacía años que no lo oía sonar tan sobrio. Siempre se movía alrededor del caos familiar como si no le afectara. Ahora sonaba como alguien que finalmente se había dado cuenta de que la tormenta tenía un centro y que no era yo. Eran ellos. No le respondí. No entonces. Agradecí la advertencia, pero tenía otras cosas en las que concentrarme. El trabajo con el exmarido de mi hermana, David, iba mejor de lo esperado. Lo que comenzó como un puesto de operaciones regional se convirtió en algo más parecido a una asociación completa. Confiaba en mí con cuentas clave, poder de decisión, incluso estrategia de cliente. En 4 meses no solo ganaba 9,000 euros al mes, dirigía divisiones enteras. La diferencia en cómo me trataba en comparación con mi propia familia era casi chocante. Si tenía una idea, escuchaba. Si necesitaba recursos, los encontraba. Si decía que no a algo, se respetaba. Sin chantajes, sin manipulaciones a mis espaldas, solo negocios bien hechos. Por primera vez en mi vida, no sentí que tenía que disculparme por ser inteligente o cuidadosa o protectora con mi tiempo. Pensé que ese sería el final de la historia, pero no fue así. Una noche, llegué tarde a casa de una cena con clientes. Cuando entré en el pasillo de mi edificio de apartamentos, noté algo extraño. Mi felpudo había desaparecido. Al principio, pensé que tal vez se lo había llevado el viento, pero lo siguiente que vi me dejó helada. Una nota manuscrita deslizada debajo de mi puerta. Sin sobre, sin nombre. No puedes borrar tu sangre. No estaba firmada, pero no necesitaba una firma. Sabía quién la había escrito. La letra era familiar. Era de mi padre. Presenté un informe a la seguridad del edificio. Revisaron las grabaciones. Nada útil. Quienquiera que la hubiera dejado había esperado hasta un punto ciego en la cámara del pasillo. Típico. Eso fue todo para mí. Cambié mi número de teléfono. Conseguí un apartado de correos. Volví a bloquear mi crédito. Actualicé todas las contraseñas, incluidas las que no había tocado en años. Luego hice algo que no esperaba hacer. Me reuní con Liam. Hacía tiempo que no hablábamos, solo algún que otro mensaje. Él había pasado página, estaba saliendo con alguien nuevo y le iba bien, pero seguía siendo alguien en quien confiaba. Nos sentamos a tomar un café y le conté todo. La nota, el intento de acceso a la cuenta, la visita no anunciada de mi madre, la llamada de mi hermano. Escuchó atentamente. Luego dijo algo en lo que yo no había pensado. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Todavía creen que esto es temporal, que al final cederás. Le pregunté qué haría él. Se recostó y dijo, ahora tienes opciones. Influencia, poder. Odian eso. Pero también lo respetan, aunque nunca lo admitan. Eso se me quedó grabado. Volví a casa esa noche y empecé a escribir una carta, no a ellos, a mí misma. Una lista de todo lo que me habían quitado a lo largo de los años. No solo dinero, energía, tiempo, paz, oportunidades, confianza. Luego escribí una segunda lista, todo lo que había ganado desde que los corté. Cuando terminé, me di cuenta de algo simple. No les debía nada, ni siquiera ira. Así que hice una última cosa. Llamé a mi abogado y le pedí que redactara algo simple pero hermético, un cese y desista formal. Lo hice entregar a cada uno de ellos individualmente, a mis padres, a mi hermana, incluso a mi hermano. No era agresivo, solo claro. Cualquier contacto posterior, directo o indirecto, resultaría en acciones legales. No estaba fanfarroneando. No respondieron, ni una palabra. Y así, el ruido cesó. Por primera vez en años, hubo silencio. No el silencio que nace de la evitación o la tensión, sino una quietud real y profunda, sin llamadas, sin mensajes de voz, sin correos electrónicos cargados de culpa que se disfrazaban de reconciliación, solo paz. Seguí construyendo con David. Lo que habíamos empezado como un pequeño puesto de operaciones regional se convirtió en algo completamente distinto. En 8 meses me ofreció una participación en el capital. No me lancé de inmediato. Revisé los números, hice que revisaran el contrato, me aseguré de no estar cayendo en otra trampa, pero era sólido, transparente, mutuo.
Dije que sí. Los ingresos se duplicaron, luego se triplicaron, pero más que eso, el trabajo se sentía útil. No estaba uniendo facturas para cubrir el alquiler, estaba haciendo crecer algo real. El apartamento que alguna vez había considerado temporal se volvió permanente. Pintaba las paredes, compraba muebles de verdad, cocinaba para mí misma, dormía profundamente. Dejé de despertarme con pavor. Ya no miraba tanto por encima del hombro. Algunas noches me sentaba junto a la ventana y simplemente respiraba. Realmente respiraba, sin preocuparme si alguien había usado mi nombre para abrir una línea de crédito o reservar un vuelo. Sin comprobar si me habían etiquetado en algún post críptico destinado a avergonzarme para que volviera, solo respirando. Mi terapeuta una vez me preguntó qué era lo que más deseaba de todo esto. No el dinero, no el negocio, ni siquiera la venganza, solo una palabra, paz. Y la tenía. Ahora, algunas personas piensan que cortar los lazos con la familia es antinatural, que debe ser dramático o frío, que significa que estás roto de alguna manera, pero la verdad es que algunas familias te rompen mucho antes de que te des cuenta de que lo han hecho. Y algunos de nosotros tenemos que irnos para recordar quiénes somos sin el daño. No me fui porque dejara de amarlos. Me fui porque nunca intentaron amarme de la manera que yo necesitaba. Aman la versión de mí, que decía que sí, que pagaba en silencio, que los dejaba narrar su vida como si tuviera suerte de ser incluida. Pero la versión de mí que dijo no, que estableció límites, que exigió ser vista como una persona completa, no como una billetera con un latido, esa versión era inaceptable para ellos. Así que me volví inaceptable. Y eso está bien porque me gusta esta versión de mí. La que duerme bien, la que firma sus propios cheques, la que no se explica a personas que nunca escucharon. De todos modos, si estás leyendo esto y te resulta familiar, quizás sea el momento. No de dramas, no de peleas, sino de paz. Se te permite elegir la paz, incluso si eso significa alejarte de personas que se llaman a sí mismas tu familia. Especialmente entonces.